La tarde parecía cualquier otra en Naucalpan, Estado de México, o al menos eso quiso creer la gente que entraba y salía del estacionamiento sin imaginar que estaba a segundos de presenciar uno de los episodios más brutales y vergonzosos que Internet convertiría en un fenómeno nacional. Un sitio lleno de autos, gente distraída, ruido cotidiano, hasta que todo se quebró. Las cámaras de seguridad captaron a Rodolfo Márquez Jr., Fofo Márquez, desatando una agresión tan salvaje, tan desproporcionada, que cualquiera que vio esas imágenes quedó paralizado. No fue un empujón ni un mal día. Fue un estallido de violencia puro, irracional, casi primitivo, detonado por una nimiedad tan ridícula que cuesta creer que un ser humano pueda perder el control de ese modo. En segundos se derrumbó la máscara del influencer millonario, y lo que quedó expuesto fue algo mucho más oscuro. El video se volvió viral con una velocidad que ni los escándalos más calculados de Internet habían logrado. Fofo, el mismo que posaba rodeado de Ferraris y relojes obscenamente caros, terminó convertido en el rostro del abuso, del privilegio enfermizo, del poder mal entendido. Ya no era el junior pedante que cerraba un puente por diversión. Ahora era el agresor que había cruzado una línea que no tiene regreso. Ese día dividió su vida en un antes y un después. Por primera vez, un influencer acostumbrado a reírse de las reglas parecía estar a punto de enfrentarse, de verdad, a las consecuencias. Y lo que nadie imaginaba entonces era que este no era un incidente aislado. Era el síntoma final de una vida entera marcada por excesos, arrogancia, descontrol y una impunidad que se cocinó durante años. ¿Cómo se llegó hasta aquí? Para entender el origen de ese punto de quiebre hay que retroceder, mirar la raíz, ver la sombra detrás del personaje. Rodolfo Márquez Jr. nació en 1997 en El Paso, Texas, dentro de una familia donde la riqueza no era una meta, era el punto de partida. Su abuelo fundó la marca de calzado industrial Tenac, un imperio que prosperó durante décadas. Su padre, Rodolfo Márquez Flores, amplió todavía más ese poder metiéndose en gasolineras y negocios de energía. Fofo creció rodeado de lujos que para cualquier persona serían fantasía, para él eran rutina. A los 7 años recibió un león de Navidad. No un juguete, un león real. Ese nivel de exceso explica mucho más que cualquier análisis psicológico. Explica por qué creció creyendo que el mundo estaba diseñado exclusivamente para complacerlo. Escuelas privadas inalcanzables, viajes en primera clase, casas llenas de objetos únicamente vistos en catálogos de millonarios. Fofo no conocía la palabra límite. Y cuando alguien intentaba ponérselo, siempre había una carta que lo sacaba del apuro. Su diagnóstico de déficit de atención, los problemas de aprendizaje, los tratamientos costosos, las internaciones terapéuticas e incluso rehabilitación. Nada funcionó. En cuanto pudo elegir, rechazó la universidad y decidió vivir literalmente del dinero familiar. Su vida giraba en torno a 3 verbos: gastar, presumir y humillar. En las fiestas se enfrentaba a otros juniors en competencias de derroche que parecían salidas de un delirio decadente. Cuentas de cientos de miles de pesos, botellas de champán vaciadas sobre desconocidos solo por diversión, viajes a destinos absurdamente caros que usaba como trofeos para medir ego. En un país lleno de desigualdades, su ostentación no era solo provocación. Era una bofetada. Un recordatorio del México que unos pocos pisotean mientras millones apenas sobreviven. Y en medio de ese caldo de soberbia nació el personaje que después dominaría Internet. El chico que jamás conoció un límite, que confundió impunidad con identidad, que convirtió la arrogancia en marca personal. Pero Fofo no quería solo dinero. Quería algo más visceral: atención, validación, miradas. Y encontró su escenario perfecto en las redes sociales. Inspirado por otros creadores, empezó a grabar cada detalle de su vida. Pero no cualquier vida. Una coreografía de Ferraris, relojes de cientos de miles de dólares, viajes internacionales y mansiones. Era un reality show obsceno en un país herido. Ese contraste fue dinamita. Su estilo no buscaba caer bien, buscaba irritar, molestar, incendiar. Cerraba calles con autos de lujo, arrojaba dinero como si fueran servilletas, lanzaba frases de superioridad que destilaban desprecio. Yo puedo hacer esto porque tengo dinero. Cada acto generaba odio, morbo, fascinación tóxica. Y él lo entendió rápido. El escándalo da más fama que cualquier talento. La colaboración con Dominguero,
El youtuber español obsesionado con exhibir la vida de millonarios fue el trampolín que lo lanzó sin freno. El video Los Niños Millonarios de México lo mostró en su máxima expresión, presumiendo coches, relojes y escoltas como si fueran extensiones naturales de su cuerpo. Desde ese momento, su nombre quedó amarrado a la ostentación y a la soberbia más descarada. Y lo más inquietante, funcionaba. Llegó a los 3.9 millones de seguidores en Instagram y superó el millón en TikTok. Aunque él mismo confesaba que las redes representaban apenas el 1% de su estilo de vida, lo único que realmente lo alimentaba era el número, seguidores, vistas, comentarios. Cada insulto era una interacción. Cada indignación, un empujón más hacia la fama. Fofo admitió que los videos donde intentaba mostrarse buena persona, donando dinero o ayudando en la calle, simplemente no daban likes. Lo que sí atraía era el escándalo, el morbo, el personaje del Junior intocable que muchos querían ver caer. Y así, Fofo fue moldeando un personaje diseñado no para gustar, sino para ser odiado, pero imposible de ignorar. Descubrió que en Internet la indignación también es gasolina, y él estaba dispuesto a encender la chispa cada vez que su ego lo exigiera. El caso que lo llevó a prisión no surgió de la nada. Fue la consecuencia lógica de un historial que gritaba hacia dónde se dirigía todo. Fofo vivía como si el mundo fuera suyo y las consecuencias, un mito. Cada polémica reforzaba esa sensación de impunidad absoluta. Su paso por Acapulco Shore fue la primera alarma encendida. Entró como el millonario excéntrico que iba a ser el centro de atención, pero salió casi expulsado. Discusiones, choques con los participantes, rumores de que incluso hubo golpes. No terminó en un escándalo judicial, pero sí marcó el inicio de un patrón que se repetiría sin pausa. Donde Fofo aparecía, los problemas aparecían detrás. Por allá chingar. No, yo digo ni mis huevos. Tú no sabes lo que me hiciste. Yo sé, yo sé. Su temperamento era dinamita. En televisión ocurrió lo mismo. Lo invitaron para hablar de su vida de lujos y terminó enfrentado con el comediante Adrián Marcelo. Las cámaras captaron la tensión en vivo, pero lo más fuerte se supo después, que hubo una pelea detrás del escenario y que incluso sus escoltas intervinieron. Adrián, güey, yo avisé la historia, dije. No quiero convivir con Adrián para todavía se caga de risa de M. Le dije, güey, no más no me hables paro, güey. Reto de derecha, güey, que le metí las escoltas igual lo sometieron. Nunca llegó a tribunales, pero el incidente quedó tatuado en su reputación de tipo explosivo, prepotente, peligroso. Y hubo denuncias mucho más graves. Un guardia de seguridad declaró haber perdido un ojo después de que Fofo y su grupo lo golpearan cuando intentó impedirles la entrada a una fiesta donde no estaban invitados. El testimonio fue publicado por medios nacionales, pero el caso jamás se transformó en una condena formal. Aquí hay que ser precisos. Hablamos de una acusación, no de una sentencia. También circularon versiones sobre fiestas privadas donde se lo señalaba de drogar a chicas. La influencer Jerry Moa lanzó esa acusación públicamente. Ojo, ten cuidado con lo que dices. Yo tengo una amiguita por ahí de redes sociales que a mí me contó de una vez que tú la lograste y te has de llevarla a un lugar. Oportunidad de estos te van a meter porque lo que tú le intentas hacer a eso ojalá esa chica se atreva a iniciar. Y más tarde el youtuber Hot Spanish dijo algo similar asegurando que Fofo mete cosas en las bebidas y rematando con la frase mientras las mujeres no quieran declarar, no va a proceder, amigos. Mientras ellas no lo hagan, no procederá nada. Nunca hubo un proceso oficial que confirmara estas versiones, pero en Internet la mancha quedó instalada y a ese prontuario de exceso se sumaba su zoológico personal. También presumía un jaguar cachorro al que trataba como si fuera un gato doméstico. En redes circulaban videos donde se lo veía cargarlo en brazos, pasearlo como mascota y hasta bañarlo con agua embotellada. Fiji, lo que desató una ola de indignación por maltrato animal. Después se contradijo y dijo que lo había entregado a profesionales. No hay forma de verificar cuál versión fue cierta, pero ambas muestran la misma actitud. La vida de otros, incluso de un animal salvaje, era para él un accesorio más de su show. Ni siquiera la muerte de su padre en 2022 fue un punto de quiebre. Mientras la familia enfrentaba esa tragedia, Fofo prefirió viajar a Dubái con su amigo dominguero.
El niño millonario está pasando un muy mal momento porque su papá falleció. Para que se desconecte de toda esta historia, vamos a hacerle una bromita. Grabó videos de compras absurdas y lujos mientras su padre agonizaba. Lo justificó diciendo que necesitaba distraerse, pero lo único que consiguió fue confirmarle al público lo que ya sospechaba, que nada lo iba a cambiar. Cada episodio, confirmado o denunciado, reforzaba la misma idea. Fofo era el Junior intocable, el que siempre encontraba la forma de esquivar consecuencias. Y cuando alguien vive convencido de que nada lo vas a alcanzar, tarde o temprano algo lo alcanza. Julio de 2022, Guadalajara amaneció con un caos de tráfico en uno de sus puntos más transitados, el puente Matute-Remos. El motivo no fue una protesta social ni un operativo policial. Fue Fofo Márquez que decidió cerrar el puente con sus autos de lujo, solo para grabar unos videos. La escena quedó registrada en redes, decenas de personas atrapadas, conductores furiosos y en medio del puente vacío Fofo bailando y posando para TikTok. Cuando los reclamos se multiplicaron, él mismo lo dijo en cámara una vez, mostrando más lo que pueda hacer el dinero y el poder aquí en México. Esa frase se volvió el emblema de todo lo que representaba: soberbia, clasismo y un desprecio total por las reglas. El caso llegó a medios nacionales. Las autoridades tuvieron que intervenir, pero la sanción fue mínima. Una multa equivalente a poco más de 30,000 y 12 horas de trabajo comunitario. Nada que realmente lo frenara. Para muchos, esa fue la confirmación de que vivía blindado por el apellido y la fortuna familiar. El golpe a su imagen fue fuerte, pero lejos de arrepentirse, Fofo se regodeaba en la polémica. Incluso llegó a decir que si hubiera sabido que la multa era tan baja, habría cerrado el puente completo. Era un juego. Cuanto más odio generaba, más visibilidad conseguía. Aquí entra un punto importante. Circuló el rumor de que el cártel Jalisco Nueva Generación lo había advertido de no volver a pisar Guadalajara. No existe confirmación oficial de esa amenaza, pero la versión se viralizó tanto en medios como en redes. Y aunque nunca se probó, la sola idea bastó para que la gente empezara a verlo como alguien que había cruzado una línea peligrosa. El episodio del puente dejó dos imágenes para la historia. Por un lado, el influencer bailando en un puente vacío como si fuera su pista privada. Por el otro, un país entero indignado que veía en él la caricatura de la impunidad. Y aunque esa indignación lo rodeaba, la realidad es que Fofo siguió adelante como si nada, convencido de que nunca iba a caer. Durante años, Fofo había jugado a ser el villano de Internet, pero lo que ocurrió en febrero de 2024 ya no fue un juego. En un estacionamiento de Naucalpan, las cámaras de seguridad lo captaron en el peor papel de su vida, el de un agresor desatado. Todo comenzó por un roce entre autos, un incidente mínimo que en cualquier otra situación se resolvía con un llamado al seguro, algo tan trivial que no ameritaba más que un intercambio de palabras, pero para Fofo fue suficiente para perder el control. En el video se ve con claridad: baja del vehículo fuera de sí, lanza golpes directos al rostro de la otra persona y no se detiene ahí. Cuando el cuerpo cae al suelo, sigue atacando con patadas, repitiendo la agresión una y otra vez. No hay pausa, no hay cálculo, solo rabia desbordada. La brutalidad es tal que incluso se percibe el riesgo de que la víctima caiga hacia la vía donde circulaban autos. Los presentes reaccionan con gritos y se acercan para separarlo, pero Fofo solo se aparta cuando ya ha descargado toda su violencia. Enseguida corre a una camioneta de lujo que lo espera con el motor encendido y huye del lugar. No hubo disculpas, no hubo intento de reparar nada. Solo la fuga de alguien que creía que como siempre todo quedaría en el olvido. Pero esta vez no fue así. La agresión estaba grabada desde varios ángulos y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales esa misma tarde. En cuestión de horas, Fofo dejó de ser el junior insoportable que presumía lujos para convertirse en algo mucho más grave. El rostro de la violencia en un país cansado de la impunidad. La sociedad lo sentenció antes que cualquier juez. Trending Topics, noticieros en cadena, colectivos exigiendo justicia. Esa tarde el personaje que él había inventado en redes quedó reducido a cenizas. Lo que quedaba en pantalla no era un influencer, era un agresor. Y el niño rico intocable acababa de descubrir que había cruzado una línea de la que no había regreso. Cuando las imágenes de la agresión ya habían recorrido todo México, la historia tomó un giro definitivo.
La víctima decidió alzar la voz. Su nombre era Edith N., una mujer de 52 años que no solo cargaba con las lesiones físicas de aquella tarde, sino también con la decisión de enfrentar al agresor más mediático del país. Edith no se escondió detrás de abogados ni aceptó arreglos en silencio. Denunció a Fofo Márquez de frente formalmente con su propio testimonio. Contó cómo aquel ataque le dejó lesiones que a su edad podían haber tenido consecuencias irreparables. Habló del miedo que sintió en los días siguientes, de la angustia de imaginar que él podría quedar libre por dinero o contactos como tantas veces había pasado en México, y fue contundente. Temía por su vida. Estar en cama convaleciente. Tardé 25 días de no poderme incorporar. Pero, ¿por qué no me puedo levantar? Te juro que eran dolores por todo el cuerpo. Creo que sabes que lo más frustrante es todavía. Yo creo que psicológicamente. ¿Por qué? ¿Qué razonamiento tuviste para poder golpear de esa manera tan brutal y desmedida? No. Yo volteaba así cuando estaba pateando. Impulsaba su pierna de tal manera como diciendo, «Te odio», sin haberlo visto nunca. Las entrevistas que concedió a medios reforzaron su postura. Mientras la defensa de Fofo intentaba minimizar lo ocurrido como un pleito exagerado, ella repetía una y otra vez que lo que había sufrido fue un intento de haces. Sus palabras, duras y directas, contrastaban con el silencio arrogante del influencer y las justificaciones de su familia. La figura de Edith se convirtió en un símbolo. Era una mujer común enfrentándose sola al hijo de una familia millonaria, a un joven que había hecho de la arrogancia un negocio. Y en ese contraste, la sociedad se volcó de su lado. Colectivos feministas marcharon en su apoyo. Organizaciones civiles exigieron que el caso se tratara como lo que era, un intento de feminicidio. En un país donde miles de mujeres son víctimas de violencia cada año, y muy pocas logran justicia, Edith se transformó en la excepción que rompe la regla. Su voz, amplificada en noticieros y redes sociales, fue la llave que selló el destino de Fofo. Porque en este caso la víctima no se quebró, resistió, habló y convirtió su historia en una denuncia colectiva. La denuncia de Edith y las imágenes del ataque pusieron a Fofo Márquez contra la pared. Ya no había escapatoria, ni videos de disculpas, ni contactos familiares que pudieran borrar lo ocurrido. La Fiscalía del Estado de México actuó rápido. Fofo fue detenido y trasladado al penal de Barrientos. Una escena que se replicó en todos los noticieros y se viralizó en redes. La presión social era tal que el caso se convirtió en un juicio público antes incluso de iniciar en los tribunales. Cada audiencia, cada filtración, cada declaración era seguida en vivo por miles de personas. La sociedad no solo exigía justicia, quería verla cumplirse paso a paso. La fiscalía presentó el video del estacionamiento como prueba central, pero no se quedó ahí. Sumó testimonios de testigos que presenciaron la golpiza y un análisis médico que detallaba la gravedad de las lesiones de Edith. Todo apuntaba a construir un cargo mucho más fuerte que una simple agresión, feminicidio en grado de tentativa. Del otro lado, la defensa intentó la estrategia clásica: relativizar. Alegaron que todo había sido un altercado menor, que no había intención de matar y que Fofo incluso estaba dispuesto a disculparse. Se habló de intentar reclasificar el delito a lesiones o violencia en riña, pero la opinión pública ya no estaba dispuesta a aceptar atenuantes. En cada audiencia el ambiente era tenso. Afuera de los juzgados, colectivos, feministas y ciudadanos comunes se manifestaban con pancartas, exigiendo que no hubiera privilegios. Dentro, el rostro de Fofo rapado, sin escoltas ni autos de lujo, se convirtió en el símbolo de un cambio. El niño rico intocable ahora era un procesado más sentado frente a un juez. El juicio mediático había comenzado y México entero estaba mirando. Las audiencias se extendieron durante semanas con cada movimiento bajo la lupa mediática, lo que para otros acusados sería un proceso judicial normal. En el caso de Fofo Márquez se convirtió en espectáculo nacional. Las cadenas transmitían cada detalle. Los noticieros abrían con su imagen tras las rejas y en redes sociales miles de usuarios comentaban en tiempo real. La fiscalía fue contundente. No se trataba de un arranque de ira, sino de un patrón de conducta violenta. Presentaron antecedentes de agresiones previas y expusieron cómo el ataque del estacionamiento no podía entenderse como un hecho aislado. Era la escalada final de alguien que había normalizado la violencia en su vida. La defensa intentó suavizar el caso, pero sus argumentos se fueron cayendo uno a uno.
Alegaron que no había intención de matar, pero los peritajes médicos demostraron lo contrario. La brutalidad de los golpes pudo terminar en tragedia. Buscaron mostrar arrepentimiento, pero el video hablaba más fuerte que cualquier disculpa. Y lo que en otro tiempo pudo haber sido suficiente para negociar una salida, esta vez se topó con una sociedad vigilante y un tribunal decidido a marcar precedente. Finalmente, el tribunal emitió la sentencia de 17 años y 6 meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa. El veredicto se difundió como noticia de última hora en todos los medios. Las redes estallaron. Para algunos era justicia al fin, para otros una pena ejemplar que debía marcar precedente. Tenemos que llevar un protocolo. Sacan su sentencia. Bueno, pues yo siempre les dije que yo creía en la justicia, pues me hubiera encantado que la penalidad fuera más alta. Pero bueno, yo respeto lo que el juzgador así decidió. Más allá de los matices, el mensaje era claro. Por primera vez, un influencer millonario, acostumbrado a la impunidad, pagaba con cárcel. Fofo Márquez ya no era el personaje arrogante de TikTok, ni el niño rico del que todos se burlaban. Era un condenado y esa palabra pesaba más que cualquier Ferrari o cualquier reloj de lujo que hubiera mostrado en pantalla. El día que Fofo Márquez pisó la cárcel de Barrientos, quedó claro que su vida de lujos había terminado. Rapado, vestido con un uniforme naranja y escoltado por custodios, el niño rico de Internet se convirtió en lo que nunca pensó ser, un interno más en el sistema penitenciario. Las imágenes circularon de inmediato y el contraste fue brutal. El mismo joven que hasta hacía poco presumía Ferraris y relojes de colección, ahora aparecía con la mirada perdida, sin escoltas ni cámaras. A su favor. Para un público acostumbrado a verlo rodeado de excesos, esa postal fue más poderosa que cualquier sentencia. El golpe no se detuvo ahí. Tras unos días en Barrientos fue trasladado al penal de Texcoco y ahí no había Ferraris, ni mansiones, ni amigos influyentes, solo un uniforme, una celda compartida y la rutina estricta de cualquier otro interno. Espacios reducidos, jerarquías que no se negociaban con dinero y horarios que debía cumplir como todos. Para alguien que había hecho de la ostentación un estilo de vida, ese cambio fue un golpe demoledor. En redes sociales, la humillación se transformó en espectáculo. Sus viejos videos de ostentación eran editados y contrastados con su nueva realidad en prisión. El personaje que había construido durante años, el del junior arrogante, fue convertido en un meme colectivo. El mismo contenido que antes usaba para presumir, ahora servía para ridiculizarlo, porque más allá de la burla, la cárcel lo obligaba a convivir con un entorno que no se compraba con dinero. El Ferrari quedó estacionado, los relojes guardados y Fofo se enfrentó a su nuevo escenario. Un número de interno, un uniforme naranja y una rutina que no tenía nada de exclusivo. La caída de Fofo Márquez no terminó con la sentencia. Lo que vino después fue todavía más oscuro. Desde prisión comenzaron a filtrarse grabaciones que supuestamente eran llamadas suyas y en ellas el tono ya no era el del junior soberbio que se reía del mundo, sino el de un hombre derrotado. De los golpes que me han dado hasta me zafaron el hombro. Me zafaron el hombro de tantos golpes y estoy lastimado. Estuvieron golpeando. Me están metiendo la cara a la __, y abusaron de mí. Un hombre. O sea, es horrible. Esto es lo peor que he vivido. Se escuchaba su voz quebrada entre sollozos describiendo lo que vivía tras las rejas, golpes, humillaciones, abusos y extorsiones millonarias. Decía que lo habían convertido en moneda de cambio entre internos que lo obligaban a pagar sumas imposibles para sobrevivir, que cada día era un tormento. En una de esas llamadas llegó a decir con claridad: «Me quiero morir. No, ya no puedo. Me quiero morir. Ya no aguanto». El contraste con su vida anterior era brutal. El mismo que presumía leones como mascotas y cerraba puentes para grabar TikToks, ahora pedía piedad denunciando que lo trataban como un objeto dentro de la cárcel. Para muchos, esa ironía era inevitable. El hombre que había hecho de la arrogancia un espectáculo, ahora lloraba frente al sistema que no podía comprar. Pero no todos se lo creyeron. Algunos dudaron de la autenticidad de esas llamadas, señalando que podrían ser parte de una estrategia mediática para despertar compasión. En redes, la discusión se dividió. ¿Era realmente Fofo contando su calvario o era un guión preparado para reposicionarlo como víctima? Lo cierto es que las confesiones, reales o no, impactaron en la opinión pública.
Para unos eran la prueba de que la cárcel finalmente lo había alcanzado, de que la vida de lujos se había convertido en un infierno. Para otros eran apenas otra puesta en escena de un hombre que nunca dejó de jugar con las cámaras. En cualquier caso, esas grabaciones lograron lo que él siempre buscó, que todos hablaran de Fofo Márquez. Solo que esta vez el tema no eran Ferraris ni relojes de oro, sino la imagen de un millonario convertido en prisionero rogando por su vida desde un teléfono dentro de la cárcel. Mientras Fofo vivía su infierno tras las rejas en el exterior, hubo quienes intentaron mantener a flote su nombre. Primero, su familia directa. La madre y el hermano aparecieron en medios con un discurso que buscaba suavizar lo ocurrido. Hablaron de que Fofo era un joven malentendido, de que estaba siendo usado como chivo expiatorio, de que detrás de su encarcelamiento había casi una campaña para hundirlo. Incluso llegaron a organizar manifestaciones de apoyo afuera de los juzgados, pancartas con su nombre, grupos de personas coreando consignas, y aunque en redes se acusó que muchos de esos asistentes eran acarreados. Obviamente las pancartas todas hechas con el mismo plumón, las fotografías todas igualitas y se vio a muchos líderes, por lo cual se supone pues que estos señores eran más bien pues pagados, ¿no? Que los llevaron pagados, ya sabe, por la familia del influencer para tratar de presionar.